Química 1. Práctica 6. Propiedades periódicas de los elementos químicos. Equipo 2. Introducción. La tabla periódica no es una disposición al azar de los elementos que la componen, sino que cada uno de ellos ocupa un lugar dependiendo de sus características físicas y químicas. De esta manera, en la tabla periódica de los elementos, podemos encontrar a estos ordenados por su número atómico, su electronegatividad, el radio atómico, las características físicas de conductividad eléctrica, temperatura de ebullición y fusión, etc. Objetivo. Por lo cual, en este reporte de práctica se pretende experimentar con las cualidades de algunos de estos elementos. Experimento 1. Materiales: magnesio, plomo, bromo, azufre, iodo, calcio, aluminio, estaño. Metodología. Se observaron las propiedades y características físicas de los elementos proporcionados por el profesor. Luego, se investigó sobre las otras propiedades de las que no teníamos el conocimiento exacto. Análisis de resultados. Los metales, como el magnesio, plomo, calcio, aluminio y estaño, se caracterizan por ser sólidos a temperatura ambiente, con colores que van desde plateado hasta gris y presentan un brillo metálico. Su porosidad es baja debido a su estructura densa y tienen una notable capacidad para conducir tanto electricidad como calor, con el aluminio y el magnesio destacándose en estas propiedades. Por otro lado, los no metales como el azufre, yodo y bromo tienen características muy diferentes. Estos elementos carecen de brillo metálico y no conducen electricidad ni calor. En cuanto a la solubilidad, mientras que el bromo es soluble en agua, el yodo tiene una solubilidad limitada y el azufre es insoluble, mostrando la diversidad en el comportamiento de los no metales frente a disolventes. Experimento 2. Materiales: circuito eléctrico. Un trozo de los elementos magnesio, plomo, aluminio, azufre y carbón. Metodología. Se conectaron las puntas del circuito eléctrico a cada uno de los materiales y se observó si el circuito se encendía, indicando conductividad. Análisis de resultados. En el caso del magnesio, el circuito se encendió, lo que indica que es un buen conductor debido a su naturaleza metálica. El plomo también permitió el paso de corriente y encendió el circuito, aunque es menos eficiente que otros metales en términos de conductividad. El aluminio mostró un resultado similar al encender el circuito, confirmando su efectividad como conductor. Por otro lado, el azufre no encendió el circuito, lo que es coherente con su clasificación como no metal, ya que no conduce electricidad. En cuanto al carbón, el resultado puede variar según su forma. En algunas presentaciones, como el grafito, puede conducir electricidad, lo que explicaría el encendido del circuito en esos casos. Experimento 3. Materiales: mechero. Un trozo de aluminio, 5 centímetros. Un trozo de grafito, 5 centímetros. Metodología. Se sostuvo cerca de un mechero un trozo de grafito de aproximadamente 5 centímetros de longitud con la mano izquierda y un trozo de aluminio de las mismas dimensiones en la mano derecha, con el objetivo de cronometrar cuál de los dos se calentaría primero. Después de aproximadamente 9.35 segundos, se percibió que el aluminio se calentaba más rápido. Análisis de resultados. El experimento revela que el aluminio se calienta más rápidamente que el grafito, lo que es consistente con las propiedades físicas de estos materiales. El aluminio tiene una conductividad térmica mucho mayor que el grafito, permitiendo que transfiera el calor de manera más eficiente. Aunque el tiempo observado, 9.35 segundos, proporciona una indicación clara de esta diferencia, el método empleado, basado en la percepción manual del calor, introduce cierta subjetividad y variabilidad en los resultados. Experimento 4. Materiales: guantes de látex, carbón, plomo. Metodología:
Como primer paso se tomó un trozo de plomo para intentar doblarlo, lo cual no requirió mucho esfuerzo debido a la maleabilidad del material. Luego se intentó lo mismo con un pedazo de carbón, pero además de requerir más fuerza para moldearlo, el carbón se desmoronó al intentar doblarlo sobre sí mismo. Análisis de resultados. El experimento muestra una clara diferencia en las propiedades mecánicas del plomo y el carbón. El plomo, siendo un material maleable, se dobla fácilmente sin romperse, lo que confirma su capacidad para deformarse bajo tensión sin fracturarse. Por otro lado, el carbón, que es frágil y no maleable, requiere más fuerza para manipularlo, pero tiende a desmoronarse debido a su estructura cristalina, que no permite una deformación plástica como la del plomo. Experimento 5. Materiales: vaso de precipitado, agua destilada, azufre, trozo de cobre. Metodología. En el vaso de precipitado se agregaron 50 mililitros de agua destilada y una pizca de azufre. A continuación se agitó la mezcla. Después, en 50 mililitros de agua se puso un trozo de cobre y se agitó la mezcla nuevamente. Análisis de resultados. En el primer de los casos, se observó que el azufre es insoluble en agua, pues el azufre es un compuesto molecular no polar, es decir, sus electrones no están repartidos de manera desigual, como lo es el agua, molécula polar, que tiene una carga negativa y positiva, por lo cual las moléculas de los compuestos no se atraen. Por otro lado, el cobre es insoluble en el agua debido a su naturaleza metálica y al hecho de que es un elemento estable, por lo que no interactúa con la naturaleza polar del agua. Experimento 6. Materiales: 3 tubos de ensayo, 1 mililitro de NaCl, cloruro de sodio, 1 mililitro de NaBr, bromuro de sodio, 1 mililitro de NaI, yoduro de sodio, nitrato de plata, AgNO3. Metodología. Después de marcar cada tubo de ensayo con el nombre de cada uno de estos compuestos, se adicionaron estos en su tubo de ensayo correspondiente en cantidades de 1 mililitro. Después, a cada tubo de ensayo se le agregó 5 gotas de nitrato de plata y se agitó cada mezcla. Análisis de resultados. Para el cloruro de sodio se observó que cuando se mezclan, se forma un precipitado blanco de cloruro de plata, que es insoluble en agua. Para el bromuro de sodio, se forma un precipitado de bromuro de plata, que es de color crema. Y finalmente, el yoduro de sodio con el nitrato de plata forma un precipitado amarillo de yoduro de plata, que es el menos soluble de los 3 haluros de plata. Experimento 7. Procedimiento. Primero, marque 3 tubos de ensayo con las fórmulas magnesio cloruro, calcio cloruro y bario cloruro. 2. Añada 2 mililitros de cada una de las disoluciones 0.1 molar de los cloruros correspondientes en los tubos respectivos. Tercero, añada 2 mililitros de una disolución 0,1 molar de carbonato de sodio, Na2CO3, a cada uno de los tubos. Cuarto, agite cada tubo de ensayo. Quinta, anote sus observaciones sobre las reacciones observadas. Experimento 8. Procedimiento. Primero, en un vaso de precipitados de 250 mililitros, coloque 20 mililitros de agua destilada. 2. Agregue 3 gotas de fenolftaleína. Tercero, añada con precaución un trozo pequeño de calcio, del tamaño de un grano de arroz, en el vaso de precipitados. Cuarta, observe y registre los cambios y reacciones que ocurren tras la adición del calcio. Experimento 9. Materiales: vaso de precipitados, agua destilada, 3 mililitros, papel tornasol, rojo y azul, cinta de magnesio, pinzas para crisol, mechero Bunsen. Metodología:
se añadió 3 mililitros de agua destilada a un vaso de precipitados. Se tomó un pedazo de cinta de magnesio y se sujetó con las pinzas para crisol. Se calentó la cinta de magnesio en la zona de oxidación de la llama del mechero Bunsen hasta que comenzó a arder, produciendo óxido de magnesio, MgO. Una vez que se formó el óxido, se retiró la cinta de magnesio y se colocó el óxido formado en el vaso de precipitados con el agua. Se tomó un trozo de papel tornasol y se sumergió en la solución resultante para observar cualquier cambio de color. Análisis de resultados. Durante el calentamiento, la cinta de magnesio reaccionó con el oxígeno del aire, formando óxido de magnesio. Al agregar el óxido de magnesio al agua destilada, se produjo una reacción que elevó el pH de la solución, convirtiéndola en básica. Al sumergir el papel tornasol en la solución, se observó que el papel tornasol rojo se tornó azul. Esto indica un cambio en el pH hacia un medio básico, confirmando la presencia de óxido de magnesio en la solución. Este resultado es coherente con el comportamiento esperado de los óxidos básicos, que al reaccionar con agua forman soluciones alcalinas. Experimento 10. Materiales: matraz Erlenmeyer. Agua destilada, 10 mililitros. Azufre en polvo, aproximadamente 0,2 gramos. Cucharilla de combustión, mechero Bunsen. Papeles tornasol, rojo y azul. Tapón para el matraz Erlenmeyer. Metodología. Se vertieron 10 mililitros de agua destilada en un matraz Erlenmeyer y se calentó suavemente. Se colocó una pizca de azufre en polvo, aproximadamente 0,2 gramos, en una cucharilla de combustión. Se llevó la cucharilla a la flama del mechero Bunsen hasta que el azufre se fundió por completo. Inmediatamente después de que el azufre se fundió, se introdujo la cucharilla en el matraz Erlenmeyer, asegurándose de que la cucharilla no tocara el agua. Se tapó rápidamente el matraz para evitar la fuga de gases. Una vez que la mezcla se enfrió, se humedecieron 2 papeles tornasol, uno rojo y uno azul, con la disolución que se formó en el matraz. Se observó el cambio de color en los papeles tornasol. Análisis de resultados. Al calentar el azufre, este se fundió y, al ser introducido en el agua caliente, reaccionó formando ácido sulfúrico, H2SO4, y otros compuestos ácidos. Al humedecer los papeles tornasol con la disolución resultante, se observó que el papel tornasol azul se tornó rojo, lo que indica que la solución es ácida. Este cambio de color confirma la formación de un óxido ácido a partir del azufre, lo que es consistente con el comportamiento conocido de los óxidos de azufre, que al reaccionar con agua generan ácidos. La capacidad del ácido sulfúrico para cambiar el color del papel tornasol es un claro indicativo de su naturaleza ácida. Gracias por ver.